Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Un placer nueva cuenta estar aquí en esta sesión Lean Construction México Masterclass para platicarles acerca de una gran oportunidad que tenemos el día de hoy de conocer un poco las habilidades blandas, ¿no? Una combinación exitosa para un gestor de proyectos es tener una gama de conocimientos más una buena dosis de habilidades blandas. ¿Y qué más? Que sea de la mano de nuestro especialista que tenemos el día de hoy, el señor Iván Marcelo Lamana. Ingeniero Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación a participar de este foro, a la presencia de todos los que están aquí para escuchar y escucharnos un poco de qué es el empowerment. ¿Por qué elegí empowerment? ¿Por qué elegí una habilidad blanda? Como bien lo dijo Juan Francisco, las habilidades blandas son un complemento más que tiene que tener todo director de proyecto, todo integrante de equipo, todo líder o cualquier persona en el mundo hoy día tiene que contar con habilidades blandas. Dentro de la gran gama de conocimientos técnicos, los cuales nos dan un sustento muy establecido para ser unos referentes técnicos en la materia, las habilidades blandas son el complemento ideal. Y dentro del sinnúmero de habilidades blandas que existen, el empowerment o el empoderamiento es uno de los caminos que hay que transcurrir, que hay que pasar, ¿sí? Por eso lo intitulé Empowerment, el camino al. Y ya vamos a ver al qué, ¿sí? Lo planteé como un camino que vamos a recorrer entre todos y vamos a empezar. ¿Por qué nace el empowerment? El empowerment entró en boga, se hizo muy famoso el año pasado con cuando todo el mundo cuando se desató la pandemia y todo el mundo salió a home office, apareció el empoderamiento, los grupos de trabajos empoderados, pero no es un concepto nuevo. Yo me sorprendí leyendo un poco más del concepto, y es un concepto que data ya de más de 30 años de existencia, que nace de la mano de los métodos ágiles, del agilismo. Métodos ágiles como Scrum, Kanban, que tienen 30, 40 años de existencia, necesitaron y se desarrollaron a la par del empowerment. Por eso es que nace el empowerment, ¿sí? Nace como un complemento al agilismo. Ahora, ¿qué es el empowerment? El empowerment se puede definir como una herramienta para gestionar personas y equipos de trabajo. Es una herramienta con la cual uno puede delegar responsabilidades a colaboradores y de esta manera descargar de responsabilidades a líderes para que su foco, su trabajo, su día a día no esté sumergido en la operación diaria de una organización. Y es tener confianza plena en el equipo. Cuando decimos confianza plena en el equipo, y ya lo vamos a ver más adelante, esa se construye, la confianza plena del equipo. La confianza plena del equipo no es algo que un líder va a venir y va a decir, vamos a establecer empoderamiento, vamos a trabajar el empowerment, y la confianza plena del equipo va a estar automáticamente establecida. No, se va a trabajar. ¿Qué vamos a hacer en este recorrido? Vamos a ir haciendo preguntas, como si fuese una sesión, y las preguntas nos van a ayudar. Primero nosotros, el camino va a ser interno, va a ser propio de cada uno de los que estamos aquí, me están escuchando, y luego vamos a llevar ese camino hacia un equipo de trabajo, para ver cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para el empoderamiento. El Lean Construction y el Empowerment. En términos globales, este foro nace con la organización Lean Construction. En cierto modo, el término global, el Lean Construction, es un modelo de gestión integral de proyectos que se basa en la estandarización de trabajo colaborativo, de eficiencia, desarrollo, y el principal objetivo del Lean Construction es eliminar los desperdicios en la construcción. Cuando nos referimos a desperdicios, no piensa que son desperdicios materiales. El tiempo también se desperdicia en la construcción, y es uno de los principales causantes de los retrasos.
Ahora, el Lean Construction y las personas, ¿qué tienen que ver en sí? En el Lean Construction se establece una colaboración real, hay un incremento de las relaciones entre los integrantes, entre todos los integrantes del proyecto, se desarrollan redes de compromiso laboral entre los integrantes propios del equipo y entre los diferentes equipos que conforman una construcción. Una organización no está conformada por un solo equipo, hay muchos. Por eso hablo de redes de compromiso. Y se integran conocimientos. Ese último punto, a mi criterio muy personal, es muy importante el integrar conocimientos. Porque yo puedo tener conocimientos A, B, C. Madeleine, que está presente aquí, puede tener conocimientos C, D y E. Jesús puede tener otros. Y entre todos los conocimientos integrados, formar un gran equipo de trabajo. Pero para llegar a eso, necesitamos entender el empowerment. ¿Por qué las organizaciones deciden empoderar los equipos de trabajo? Cuando estalló la pandemia y todo el mundo salió corriendo a trabajar a home office, lo que pudieron, sí, la construcción es uno de los... es una de las ramas que no se puede ir a trabajar a la casa, no se puede dirigir una obra desde la casa, hay que estar en la obra, hay que vivirla a la obra, pero mucha gente sufrió, todo el mundo empezó a sufrir burnout, sentirse saturado por el trabajo. Si bien los horarios de trabajo antes de la pandemia estaban marcados, la mayoría era de 8 a 6, de 9 a 5, de lunes a viernes, ya con el burnout, con el home office, el burnout se hizo muy presente. Los horarios de trabajo se extendieron, el trabajo invadió la casa, ¿sí? No es que la casa invadió el trabajo, no, al contrario, ¿sí? El trabajo invadió la casa. Se empezaron a vivir situaciones estresantes para los colaboradores, las cuales en muchos de los casos, muchos se plantearon si hacer home office era conveniente por el estrés que le causaba el convivir su trabajo, sus reuniones, su día a día con la operación de una empresa. ¿Por qué se empodera a los equipos de trabajo? Porque la mayoría de las organizaciones, y las que están creadas hace mucho tiempo, tienen procesos extensos y burocráticos. Para todo hay un formulario, hay un procedimiento a seguir, una cadena de mails que enviar para lograr un acceso, un permiso, inclusive unas vacaciones. Otro de los motivos es algo que vivimos a diario, lo urgente versus lo importante. Esa es una gran paradoja. ¿Qué es urgente y qué es importante? Hace muchos años, cuando empezaba a trabajar en Argentina, se habrán dado cuenta que no soy mexicano, soy argentino. Por ahí uso muchos términos argentinos todavía, los cuales no me acostumbro. Si alguno no entiende, me preguntan, por favor. Un viejo dueño de una metalúrgica muy grande de Argentina, que ahora pertenece a un conglomerado internacional, definió a su modo de ver qué era urgente y qué era importante. Y él dijo, únicamente es urgente si corre el riesgo la vida de una persona. Si eso no pasa, todo es importante, con mayor o menor grado de relatividad. Entonces, el poder diferenciar lo urgente y lo importante es algo que también se logran en equipos de trabajos empoderados. Las organizaciones verticales van mucho de la mano con los procesos extensos y burocráticos de las grandes organizaciones. Hoy día se está tendiendo a que la información sea horizontal, que se mueva de igual manera entre todos los integrantes de una organización. Y uno de los principales, para mí de los fundamentales, ítems para el cual hay que empoderar al equipo de trabajo es la falta de motivación. Uno puede ser un gran profesional, un excelente ingeniero, un gran administrador, pero si pierdes motivación a lo que haces, si le pierdes el amor propio a la profesión que estás desarrollando, se caen un montón de otras estructuras propias que uno tiene, e incluso hasta el equipo puede fallar por la falla de uno. Con el empowerment, ya vamos a ver más adelante,
evita que eso suceda. Y por eso siempre hay que tener hay que cuidar mucho la falta de motivación. Ahora, ¿qué significa empowerment? El empowerment, si tomamos la palabra y la desarmamos, ¿sí? Sería dentro, power, poder, ment, tener, es traducido y llevado a términos coloniales, es tener poder y autoridad. Pero la pregunta es, ¿cuál poder y cuál autoridad? Y no se trata de tener poder por tener y tener autoridad por tener. Ese empowerment también tiene un límite, ¿sí? No es que estamos empoderados, podemos salir a hacer, tenemos permiso para hacer lo que quisiéramos. No. Todo empoderamiento está limitado a nuestra área, a nuestras actividades, a lo que nos hayan asignado como trabajo. Y el límite del empowerment está marcado por el líder que le da ese poder al equipo. El empowerment, en cierto modo, es una participación activa de los colaboradores. Ahora, ¿quiénes aplican el empowerment y por qué? Como ya les dije, esto está lleno de preguntas. Pareciera una sesión de terapia, pero no. Es una sesión de terapia de empowerment, en cierto modo, porque me fui haciendo las preguntas que nunca me hago o las que no me quiero hacer para lograr entender el concepto. ¿Quiénes aplican el empowerment? Las organizaciones. Son las principales que van a aplicar el empowerment. Ahora podrían decirme, pero mi empresa no quiere aplicar el empowerment, ¿cómo puedo hacer yo para aplicarlo? Aplícalo en tu pequeño grupo de trabajo. Demuéstrale a tu compañía, demuéstrale a tu jefe, demuéstrale a tu superior que aplicando empowerment en tu grupo de trabajo obtiene mejores resultados, más eficientes, más eficaces y en menor tiempo. No hay que quedarse sentado esperando a que la empresa decida hacer el cambio. El cambio nace en uno y por eso este camino está armado desde lo personal hacia el equipo. ¿Por qué las organizaciones aplican el empowerment? Para cambiar las estrategias de liderazgo, porque quieren otorgar niveles de autoridad, porque dan cierta libertad de acción a los colaboradores, con límites, como lo dije anteriormente, y porque las personas, los equipos de trabajo, los líderes, pueden tomar decisiones basadas en conocimientos, experiencias, intuición, la famosa la corazonada, creo que así está bien. ¿Por qué lo sabes? No sé, siento que así está bien. Eso es algo que siempre tenemos que tener, todos los que nos dedicamos a la ingeniería, a la construcción, a cualquier trabajo, tenemos la corazonada de que si lo que estamos haciendo está bien. Te la da la experiencia la corazonada también. Y por último son las competencias. Por conocimiento se entiende que es todo aquello que vamos adquiriendo a través de cursos, diplomados, lectura propia, autocapacitación. Las experiencias son los años trabajados por cada uno de nosotros. La intuición, lo mencioné recién, es esa corazonada, ese sentimiento propio que uno lleva y que sabe si va o no va por el buen camino. Y las competencias son todas aquellas habilidades que se van ganando a través del tiempo. Las soft skills son unas competencias, no las enseñan en ningún lugar. Tendrían que ser parte ya de espacio curricular en las universidades, mínimamente al final de la carrera, para saber qué son. Si no, hay una gran cantidad de profesionales, en la cual me incluyo, que no las conoció hasta el año pasado. Yo no sabía que era una soft skill, no sabía o no entendía qué era empatía, no sabía ni entendía qué era la inteligencia emocional, hasta hace 1 o 2 años. No se crean que vengo hablando de esto hace mucho. No, para nada. Lo aprendí, me costó mucho entenderlo y me costó mucho más aplicarlo. ¿Qué se necesita para aplicar el empowerment? Se necesita control, disciplina, la disciplina es uno de los pilares, habilidades, liderazgo y motivación. Y aquí apareció la motivación, igual que en la imagen anterior, cuando hablábamos de que no podemos perder la motivación personal. Porque si perdemos la motivación personal, el empowerment no funciona. Es uno de los por qué. Ahora, ¿cuáles son las características principales? Como todo
como toda habilidad, tiene sus características, ¿sí? Una de las principales es la de la innovación. Y entendemos por innovación a buscar un nuevo modo de hacer las cosas. ¿Sí? A mí me ha tocado en mi carrera ver procesos que se hacen siempre igual. Y uno pregunta, ¿por qué? Ah, porque lo hicimos siempre así. Siempre lo hacemos de A hacia B, para llegar a C o a D. ¿Y por qué no lo hacemos de otra manera? Porque siempre lo hicimos así. El empowerment da, en cierto modo, un poder de innovar, ¿sí? Un poder de decir, ¿por qué no lo hacemos diferente? Pero que ese por qué no lo hacemos diferente sea un acuerdo entre todos, que no sea la imposición de uno. ¿Qué más? ¿Qué nos trae esa innovación? Responsabilidad. Y la responsabilidad viene de una famosa frase, que me imagino que alguno, yo la he usado años atrás, alguno la ha usado, y me gustaría que me escriban en el chat si alguno lo usó, escribiendo un puntito nada más. Me dijiste que lo haga así, y yo lo hice como tú me dijiste. Pero no te das cuenta que yo me equivoqué cuando te di la orden, pero me dijiste que lo haga así. El empowerment, en cierto modo, hace que la responsabilidad sea compartida. Lo hacemos como tú dices, sí, pero somos responsables todos por la decisión. Acá ahí veo ya que Frida y Marilí están poniendo puntos, y a mí me ha tocado muchas veces decirlo, es que, ingeniero, usted me dijo que lo haga así, pero no te das cuenta que la pieza no entra, no, pero usted me dijo que lo haga así, entonces para mí está bien. La responsabilidad termina siendo siempre compartida. ¿Qué nos da el empowerment? Una organización en las tareas. En la imagen anterior veíamos que decía control, ¿sí? Ese control es un control en la organización de las tareas. Nos da una programación de las tareas a hacer, que viene de la mano de innovar cómo hacer la tarea, ser responsable de la tarea, organizar la tarea, y todo eso se logra únicamente con la colaboración entre los integrantes y el equipo. Si todo el equipo no colabora, de nada sirve innovar, de nada sirve la responsabilidad, que todos seamos responsables, de nada sirve organizarse si la tarea la termina haciendo solo uno y el resto del equipo mira, porque ahí no se aplica el liderazgo. La última de las características, que es el liderazgo, no se puede aplicar si no se cumplen, primeramente, innovar, responsabilidad, organización y colaboración. Hasta aquí vimos el empowerment como elemento, ¿sí? Como elemento de gestión, como elemento de transformar lentamente un equipo. Ahora vamos a hacer un camino interno de cada uno sobre yo como persona empoderada que soy. El empowerment y las personas. ¿Cuáles son las necesidades por las cuales una persona se empodera? Una persona, en cierto modo, se empieza a empoderar cuando decide por voluntad propia brindar apoyo al compañero, brindar apoyo en la casa, brindar apoyo en la sociedad, brindar apoyo en la organización. Cuando lo hace de manera desinteresada, se está empoderando de su decisión. Yo quiero hacer esto. Eso trae una sensación de seguridad. ¿Por qué trae una sensación de seguridad? Porque nunca brindarías apoyo si no estás seguro de lo que vas a hacer. La siguiente necesidad es por autonomía y autogestión. Las personas empoderadas son autónomas en su funcionamiento. No se quedan sentando esperando la próxima tarea. Salen a buscar la próxima tarea. Gestionan las tareas de tal manera que las puedan realizar en tiempo y forma. Las personas empoderadas dan un feedback positivo. El feedback es una herramienta que al principio, cuando me la dieron por primera vez, como por el año 2003, sí, tengo 47, por si no, para que calculen más o menos cuándo fue, estaba recién empezando. El feedback de mi jefe era muy gracioso, ni siquiera era un feedback, sí, tardé mucho en entender cómo se hacía un feedback. Y lo que normalmente te decía es, estás haciendo las cosas bien, y se terminó el feedback. Y uno decía, ¿y bien y qué? Bien, bien mal, bien cómo.
Un feedback va siempre acompañado de unos pasos, ¿sí? Que es el de hacer una retroalimentación positiva, primeramente, marcar las áreas de oportunidades y mejora que tiene las personas. Y por último, acompañarlo. Hoy día el acompañar a esa persona luego de realizar un feedback realmente es muy importante. Porque uno le está dando su observación de cómo tendría que ser esa persona. Una de las necesidades es la siguiente, que causa terror en los ingenieros, en la construcción, en todo el mundo. Cometí un error. ¿Y ahora qué? Cuando cometemos un error, la mayoría nos paralizamos. Y lo vemos como un castigo, ¿sí? ¿Y por qué lo vemos como un castigo? Porque como sociedad estamos acostumbrados a que si en un examen de la escuela nos va mal, nos toca un 1, 2, 3 o 4, y si no va bien nos toca un 7, 8, 9 o 10. Entonces vemos al error como un castigo. Y el error no tiene que ser un castigo. El error tiene que ser una de las áreas de oportunidades más grandes que existe. Y es por eso que el PMI la incluye como una herramienta de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas se nutren de muchos errores. La vida propia de uno se nutre de muchos errores. Y por último, el sentido de pertenencia. El sentido de que pertenecemos a una sociedad en la cual podemos brindar apoyo, nos da seguridad, somos autónomos y autogestionables, recibimos feedback positivo, no nos castiga ante el error, nos da sentido de pertenencia. Y ese es el inicio de estar empoderado. Sentir que alguien pertenece a una organización, a una sociedad, a una comunidad. El empowerment viene muy de la mano con la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional, habría muchas formas de definirlas. A mí la más graciosa o la más divertida se me ocurre, es el poder estar calladito, aguantando que una persona te diga que estás haciendo todo mal, te grite, y uno está con los ojos abiertos mirándolo firmemente, los puños cerrados diciendo me aguanto para no terminar mal, y estoy teniendo inteligencia emocional. Sí, te estás aguantando también, ¿sí? Para no pasar a mayores. Pero ¿cómo llegamos a la inteligencia emocional dentro del empowerment? La inteligencia emocional dentro del empowerment arranca dentro de la autopercepción, ¿sí? Y la autopercepción parte de una pregunta básica: ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo yo como persona empoderada? ¿Por qué quiero ser una persona empoderada? La siguiente base de la pirámide es la autogestión. Esta imagen va muy de la mano de la otra. ¿Cómo gestiono yo mis tareas para ser una persona empoderada y ordenada? De nada sirve ser empoderado y desordenado, se tienen que cumplir todos los ítems del empoderamiento. Volvió la motivación, ya van tres que aparecen, y como ven, la motivación sigue siendo una de las fundamentales dentro del empoderamiento. La empatía con los demás. La empatía es uno de los ítems dentro de la inteligencia emocional más interesantes, que en cierto modo sería ponernos en el zapato de los otros, ¿sí? Y destierra una frase que yo he escuchado mucho desde que llegué a México, que es: prefiero pedir perdón antes que permiso. Esa frase y la empatía no se dan. Es una frase que creo que poco a poco tenemos que ir desterrando todos de nuestro uso diario, ¿sí? Porque si haces algo y luego tienes que pedir perdón, no estás siendo empático con la sociedad, con la organización, con tus compañeros, con tu líder o con tus subordinados, ¿sí? Entonces, en la empatía tenemos que aprender a escuchar al otro, ¿sí? Para que no nos hagan lo que no nos gusta que nos hagan. Eso es un punto muy importante de la empatía. Todo ello nos lleva al desarrollo de las habilidades sociales. Como ven, es un camino de
de las habilidades blandas, de las soft skills, es un camino que casi siempre vamos a terminar dentro de las habilidades sociales. Y las habilidades sociales, como tales, para mí una de las principales es la del coach, la de ser uno su propio coach, aprender por propia voluntad. Y los que pertenecemos a organizaciones, yo pertenezco a una, durante mucho tiempo me quedaba esperando y decía, no, la que me tiene que capacitar es la empresa, la que me tiene que coachar es la empresa. Muchos años después, muchísimos años después, aprendí que no. Que si la empresa me coachea, la empresa usa, la organización usa la enseñanza que me dio a su favor. Pero si me voy, me lo llevo para mí. Y la empresa, en cierto modo, le queda un vacío de ese conocimiento. Entonces entendí que ser coach de uno mismo, sea técnico, sea en habilidades sociales, sea en una maestría de dirección de proyectos, en sacar una certificación Scrum, ser PMP certificado, es porque uno lo hace porque quiere incrementar sus habilidades. Y cuando va a una organización, las usa en beneficio de la organización. Pero cuando se va, se la lleva en beneficio propio. Entonces no nos quedemos esperando a que la organización nos coachee, nos enseñe y nos capacite. Que la capacitación sea una inversión propia. ¿Que va a hacer rédito a la compañía? Sí, va a ser rédito. Pero que cuando se van te la llevas y no se la pueden quedar, porque no se pueden quedar con parte de tu cerebro, eso es una realidad. La otra habilidad social que considero muy importante es influir en los demás, es trascender. Si yo influyo en los demás, ¿qué le dejo al equipo de trabajo? ¿Qué va a recordar el equipo de trabajo de mí? Que era simpático, que era buena gente, que era argentino, que me enseñó a hacer todo esto. Yo prefiero que siempre, y siempre lo he dicho, y lo tomé de un viejo coordinador, prefiero que me recuerden por las personas que les enseña algo, y no por el mezquino que no les quiso enseñar nada. Porque si no se las enseño yo, o lo aprenden de un libro, en un video en YouTube, o en una plática como esta. Entonces prefiero que esa habilidad social de influir en los demás sea a través del conocimiento. De lo que se hace bien y de lo que no debemos hacer, ¿sí? Porque de esto también se trata. El empowerment en mi persona, ¿qué hago por mí? ¿Qué hago para yo ser empoderado? Uno de los primeros escalones son 5 escalones donde son 5 letras C, ¿sí? Es claridad, conectar con la gente, credibilidad, carrera, congratular. Claridad. ¿Soy claro en mis actividades y contribución hacia la compañía y conmigo mismo? Son preguntas que me gustaría que ustedes se vayan haciendo, ¿sí? Para ver si salimos de esta charla un poquito más empoderados o empoderados del todo. Conectar con la gente. ¿Ayudo a mis compañeros o me quedo sentado esperando? ¿O vi que mi compañero hizo algo mal y no digo nada? Total, no es mi problema, es el problema de mi compañero. Credibilidad, esta es una de las más importantes, ¿sí? ¿Cumplo con mis compromisos? Cuando me comprometo con la organización, conmigo mismo, con el compañero, con la familia, con la pareja, ¿cumplo con los compromisos? ¿Los cumplo con ganas o los cumplo forzado? Son muchas preguntas. ¿Cómo me veo en el futuro? Pareciera una entrevista de recursos humanos. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Con 52 sería una de mis respuestas, haciendo la suma de 47 más 5. Pero la pregunta es cómo me veo como profesional, cómo me veo como persona, ¿sí? Cómo me veo en mis habilidades sociales, cómo me veo en mis habilidades blandas a futuro. Y la última es qué logros reconozco. Los logros propios hay que autorreconocerlos, ¿sí? Nosotros mismos tenemos que decirnos qué bien que nos salió, qué bien que me salió esto que hice. ¿Me costó? Sí, me costó. Un examen, por ejemplo. ¿Me costó? Sí, me costó. ¿Obtuve la nota que quería? Sí, que me felicito. ¿Por qué? Porque fue mi esfuerzo, mi tiempo. Luego vienen las felicitaciones de los conocidos y la familia, ¿sí? Pero los logros hay que reconocerlos, no hay que guardarlos. Porque es una manera de reconocer el esfuerzo y el tiempo que nosotros mismos y la otra persona invirtió para llegar a ese resultado.
Ahora viene la parte más divertida de esta sesión de hablar del empowerment en uno mismo, ¿sí? Que es realizar un análisis FODA. Por si no lo escucharon, yo creo que sí, rápidamente vamos a decir que FODA es un análisis donde analizamos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Normalmente lo hacemos en un proyecto, para un producto, en un trabajo. Pero cuando estaba armando justo esta parte de la presentación dije, ay, yo nunca me hice un análisis FODA de mí mismo. Y me lo tengo que hacer y me lo llevo de tarea, ¿sí? Entonces los invito a que cada uno se haga su propio análisis FODA, con los cuales van a poder responder muchas de estas preguntas que están aquí. Soy claro en mis actividades, ayudo a mis compañeros, cumplo mis compromisos, cómo me veo en el futuro, qué logros reconozco. Una vez que hagamos el análisis FODA, vamos a ver qué cambios reconozco que han sucedido en mi persona. Marilyn nos comparte, dice que se ve con más capacidades para desarrollarse en su área profesional. Sería una actividad bien padre que cada uno, al terminar esta plática, haga su propio análisis FODA, ¿sí? Y donde vea cuáles son las fortalezas, cuáles son las áreas de oportunidad de crecimiento, cuáles son las debilidades, y cuáles son las amenazas. Ya atravesamos el empowerment visto desde qué significa, por qué las organizaciones nos quieren empoderar. Ya hicimos un análisis de los equipos de trabajo, perdón, de la persona, de yo mismo como empoderado. Ahí Osiris nos comparte de que ella tiene hecha su propio análisis FODA, estaría interesante conocerlo. Pero luego de vernos como personas empoderadas, pasamos a formar parte de un equipo empoderado. Entonces entramos en la sesión de el empowerment y los equipos de trabajo. La primera pregunta que me surgió creo que es básica para todos, ¿cómo está nuestro equipo de trabajo? Y me imagino la respuesta de cada uno en su cabeza, y sería la mía también. No, sí, estamos todos empoderados. Pero luego cuando, leyendo para armar la presentación, mi respuesta fue, no estamos nada empoderados. Nos falta mucho para estar empoderados. Entonces la lamparita de empoderamiento que estaba acá prendida se empezó a apagar y se empezó a abrir el libro de, bueno, hay que estudiar para empoderarse. Primeramente las preguntas, no sé si son preguntas correctas, son preguntas que en lo personal me haría, es cómo está la solidez en las relaciones de los equipos de trabajo. ¿Son relaciones sólidas o son relaciones meramente laborales y penden de un hilo que ante el primer desacuerdo estalla la Segunda Guerra Mundial o la Tercera? ¿Cómo está la disciplina en los roles? ¿Cómo están los compromisos a cumplir? La disciplina en los roles está porque hay un jefe que tiene que hacer sus actividades de jefe y el resto se queda esperando a que el jefe dé las órdenes a hacer, o realmente el grupo está autogestionado y empoderado de tal manera que puede seguir avanzando en las actividades, ¿sí? Cumplen los compromisos por el solo mero hecho de marcar un tilde en una planilla de seguimiento, o realmente cumplen con los compromisos por el deseo de la tarea realizada. Yo creo que uno de los objetivos del empowerment en los equipos de trabajo es sentir el placer por la tarea realizada. O si no, díganme, ¿quién no se siente totalmente satisfecho cuando ve un proyecto finalizar, sea del orden que sea? Uno lo ve al momento y dice, participé de ese proyecto. Y lo ve dentro de 5 años y uno se infla más el pecho y dice, hace 5 años participé de ese proyecto y todavía está en pie, no se cayó, lo cual significa que está bien hecho. ¿Qué cambios impulsa el empowerment dentro de los equipos de trabajo? Si no hay empowerment, el equipo de trabajo espera a que hayan indicaciones. Un equipo que no es para nada autónomo, un equipo que le pedís que muevan, un ejemplo, 5 ladrillos, mueven 5 ladrillos y los otros 10 que están al lado no lo mueven porque le dijiste que hagan 5. Hacen las cosas de la forma correcta, es reactivo ante situaciones,
Llega el supervisor y le dicen, ¿y los otros 10? Y van y lo mueven, eso es el reactivo. Se fija en el contenido únicamente de mover los ladrillos. El jefe responsable, llega el jefe y le dice, ¿por qué no movieron los otros 10? Jefe, que usted dijo que movamos solo 5. El jefe le va a decir, eran todos, chicos. Bueno, hubiera dicho todos. ¿Por qué? Porque no fue claro en la indicación. Si el equipo tuviera empoderamiento, el equipo toma las decisiones correctas, que es mover los 15 ladrillos. El equipo hace lo correcto, no de forma correcta, sino que hace lo que es correcto. Es creativo y productivo. Busca la forma más simple de mover 15 ladrillos. Lo hace hasta de manera creativa. Uno podría decir, somos 5, son 15 ladrillos, 3 cada uno. Y viene otro más creativo y dice, pues subámosle una carretilla y lo llevamos. Todo el equipo es responsable por las actividades y los problemas se resuelven en equipo. Como verán, sin empowerment prácticamente son individuos haciendo un trabajo y con empowerment es un equipo realizando un trabajo. Ahora bien, ¿cómo implementamos el empowerment? Hasta ahora vamos repasando conceptos y decimos, bueno, sí, más o menos estamos algo empoderados, pero yo quiero hacerlo. Como todo proceso, hay fases. Lo primero es que exista el deseo de cambio. Si el equipo no quiere cambiar, el empowerment nunca se va a establecer, aunque tomen 10.000 cursos al respecto y reciban horas de capacitación. Si no hay un deseo de cambio, el hecho no va a ocurrir. Una vez pasado el deseo de cambio, hay que analizar el equipo. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus fortalezas? Hacerles un análisis FODA al equipo, el que dijimos anteriormente que lo podríamos hacer personalmente. Hacérselo al equipo para ver dónde están las áreas de oportunidades del equipo. Eso va a traer cambios en el funcionamiento del equipo. Y como todo cambio, trae desánimo y adversidades. Cosas que antes las hacían bien, ahora quizás las puedan hacer mal. Existe algo que se llama el ciclo de Tubman de la formación de los equipos. ¿Sí? Y como verán acá, la imagen ya cambió. El empowerment es un camino a un equipo. ¿Sí? Ya dejamos de ver un camino hacia la persona, sino que es un camino hacia el equipo. Cuando sorteamos el desánimo ante las adversidades, viene la alegría ante los aciertos. Ahora sí estamos pudiendo hacer las cosas bien. Ahora sí es hora de entrar a la fase 3. De adoptar el empowerment para el equipo. Cuando adopten el empowerment como equipo de trabajo, y cada equipo va a tener su propia forma de adoptarlo, se va a incrementar el rendimiento. Y uno puede decir, mi equipo ya rinde muchísimo, lo dejo así. No, nunca. Hay que volver a reiniciar el ciclo. Solo que el ciclo no se va a reiniciar en el deseo de cambio, sino en el análisis del nuevo equipo, porque son las mismas personas que cambiaron su funcionamiento, su actitud, su deseo, su conocimiento. El equipo que llega al final de la fase 3, que va a empezar la 4, no es el mismo equipo que inició la fase 1. Aunque sean las mismas personas, ya son otras las actitudes. En ese reinicio del ciclo, el análisis del equipo va a ser totalmente diferente. Y el equipo vuelve a pasar por la fase 2 y la fase 3. Y quizás el desánimo ante las adversidades sea menor, porque ya aprendió a resolver problemas. Ahora, ¿cuáles son las etapas del equipo al implementar el empowerment? Que era lo que les mencionaba hace unos instantes. Tubman, que fue un psicólogo si mal no recuerdo, de la década del 60, estableció que un equipo que se forma tiene un cierto nivel de productividad. Cuando empieza a engranar entre sí, el equipo atraviesa una fase de tormenta, el desánimo y las adversidades. Nada funciona, nada sale, este equipo no funciona, este equipo es un desastre. Jefe, me quiero cambiar de equipo, me quiero ir de al lado que funciona bien. Esa parte tormentosa de los equipos la sufren no solo los equipos de trabajo, la sufren los equipos de fútbol. Tomo el fútbol como ejemplo.
El otro puede ser el básquet, como deportes colectivos. También lo sufren. Los equipos de fútbol de selección, que están conformados por jugadores que nunca juegan juntos, los primeros 1 o 2 partidos son un desastre como equipo. Si la ganan es por alguna individualidad magistral. Pero como equipo no tienen nada. ¿Por qué? Porque están en una tormenta. Pasada la tormenta, viene la normalización del equipo, que es una etapa donde ya los desacuerdos no son tantos, donde las adversidades no son tantas, y llegan a una performance más alta que la productividad inicial. Si fuese un proyecto de construcción, la etapa siguiente es que el equipo se desarme, ¿sí? Se desintegre. Pero si es en un grupo de trabajo constante y tiene el ingreso de un nuevo equipo, de un nuevo integrante del equipo, la productividad del equipo va a caer. Y en este valle, antes de que empiece la recuperación, quizás tengan tormentas. ¿Por qué? Porque se está integrando una nueva persona que tiene que adaptarse al funcionamiento del equipo. Y eso es muy importante. El equipo no se tiene que adaptar a una persona, sino la persona adaptarse al equipo. Y voy a poner un ejemplo bien futbolero, el cual me toca muy profundamente, es mi querida selección argentina. Tenemos, creo que el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. No tenemos ningún mundial. ¿Por qué? Porque no son un equipo. Están siempre aquí en la tormenta, siempre peleándose entre ellos. De nada sirve tener al mejor si no pasas por todas estas etapas. Y ahora viene una pequeña evaluación, y la evaluación, de esta sí me gustaría que si pueden se tomen un screenshot, porque la evaluación es es nuestro equipo de trabajo, un equipo con empowerment, y son preguntas que nos tenemos que realizar con el equipo para ver si realmente somos un equipo con empowerment. Pensamos que no iba a haber evaluación, pero sí hay una, pero es propia. Y la pregunta que podríamos hacer no es, ¿poseemos liderazgo y tareas compartidas? ¿El equipo de trabajo está facultado para mejorar los procesos que incrementan su desempeño? ¿El equipo brinda estrategias para mejorar el negocio? ¿Entre equipos de trabajo comparten información? ¿Se trabaja con honestidad, confianza y respeto? ¿El equipo es comprometido y flexible? El ser flexible es otro de los ítems muy importantes para un equipo con empoderamiento. ¿El equipo es positivo y entusiasta? Este va muy de la mano con el desánimo y las adversidades. ¿En el equipo se hablan los problemas y se buscan soluciones o dejan que los problemas exploten y venga el jefe a solucionarlos? Cada una de estas preguntas, los invito a que en algún momento, si hicieron el screenshot, si no les comparto esta imagen en el grupo de Telegram que existe, llénenla. No hay respuestas buenas, respuestas malas. Realmente es saber si estamos empoderados o no como equipo de trabajo. Se trata de ver en esta imagen dónde estaría el equipo. Si todo es problemas, estamos aquí abajo. Entonces todavía queda mucho por recorrer. Si todavía no llegaron a los problemas del equipo, están recién empezando. Con lo cual, alguien podría decir, se va a poner más divertido adelante cuando realmente lleguen los problemas. Ahora, ¿cómo implementamos el empowerment? El empowerment se implementa con información, autonomía y equipos autoliderados. Al inicio dijimos que las organizaciones son verticales, pero hoy día se tiende a organizaciones horizontales, donde la información correcta llegue por los canales correctos a las personas correctas, ¿sí? No es que porque nuestra compañía sea de información horizontal, nos van a llegar cuáles fueron las ganancias del último año. Eso le va a llegar a las personas correctas. La información debe ser compartida desde el líder hacia los colaboradores. Los procesos son claros e informados a tiempo. Y los alcances tienen que estar bien definidos. Los equipos autónomos tienen límite. Hay cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas. Y los equipos autónomos guardan mucho lo que son las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son uno de los ítems más importantes para que un equipo empoderado pueda reiniciarse y cada vez ser más productivo. Y los equipos autoliderados, todos son responsables, todos trabajan bajo enfoque, todos trabajan bajo resultados,
todos tienen valores y expectativas, entre todos se resuelven las dudas internas y escalar una duda es la última opción. Si están resolviendo un problema y ya le buscaron las 1000 maneras de resolverlos, escalarlos y preguntarles al supervisor, al jefe, al gerente de área, ¿sí? Pero no se vale en un equipo empoderado, ante la mínima duda, ya escalarla, porque el equipo pierde confianza en sí mismo, y la confianza, como uno de los primeros ítems que mencionamos cuando arrancamos cerca de las 7 de la tarde, era la confianza, la plena confianza que tiene el líder hacia el equipo, se pierde de manera total. Ahora sí, yo creo que ya muchos de aquí, yo me incluyo, estamos empoderados. Empowerment es liderar. Empowerment es identificar elementos claves, establecer KPIs alcanzables y revisar el cumplimiento. Empowerment es tener objetivos claros de lo que hay que hacer. Empowerment es liderar. Perdón, es la responsabilidad compartida del equipo. Empowerment es controlar las condiciones de trabajo. Empowerment es autoridad para decidir uno en lugar de la empresa. Empowerment es identificar los elementos claves, todo eso en beneficio del cliente. El cliente está siempre en el centro de esto. ¿Cuáles son las claves para implementar la implementación? Para implementar el empowerment. Las claves es tener gente decidida, gente con confianza propia, un equipo empoderado. Un equipo empoderado termina siendo un equipo de alto rendimiento. Por eso, en cierto modo, el camino del empowerment fue desde una persona, desde entender el concepto, cuán empoderado estoy yo mismo, cómo puedo llevar ese empoderamiento hacia el equipo de trabajo, y una vez que el equipo de trabajo está empoderado, es un equipo de alto rendimiento. Un ejemplo de equipo de alto rendimiento, hay muchos, pero yo creo que para mí el más, y ya es el ítem final, el más importante de todos es el Chicago Bulls del año 97-98. Si no vieron The Last Dance, el documental de Netflix sobre el Chicago Bulls, se los recomiendo. No lo miren como un programa deportivo, mírenlo sino como un documental de cómo se forma un buen equipo de trabajo. Cuando lo miré, me llevé la grata sorpresa de que Michael Jordan tardó como 6, 7 años en salir campeón, siendo el mejor jugador del mundo durante muchos años. ¿Y por qué no salía campeón? Porque no tenía equipo de alto rendimiento. ¿Por qué no salía campeón? Porque el único empoderado era él, y el empoderado no era el equipo. ¿Por qué no salía campeón? Porque el técnico no le tenía confianza al equipo hasta que llegó el técnico correcto. Un equipo empoderado siempre va a ser un equipo de alto rendimiento. Y nunca hay que quedarse con que ya somos un equipo de alto rendimiento. Siempre hay que reiniciar el ciclo, porque ese alto rendimiento nos va a hacer a que hagamos las tareas cada vez más simples, más sencillas, más seguras, por sobre todo los que están en el rubro de la construcción, por la propia satisfacción de hacer las cosas bien. Al final recibimos una retribución por todo nuestro esfuerzo en las empresas, pero para mí una de las gratificaciones más grandes es el reconocimiento de haber hecho las tareas bien. El que te puede dar tu propio equipo como líder, el que el líder le puede dar al equipo, pero el reconocimiento propio, el de participé en este proyecto, salió bien, me costó, sí mucho. Tuve desvelo un montón, pero lo logramos. Lo logramos gracias a un equipo de alto rendimiento. Y hasta aquí es una breve amplio repaso sobre qué es el empowerment, cómo se puede analizar el empowerment como soft skill, cómo se puede analizar en una persona de uno mismo, cómo se puede llevar esa empowerment personal hacia un equipo de trabajo en beneficio de una organización, pero también en beneficio del equipo. Eso es muy importante. Todo termina siendo, para mí, y desde mi óptica, en beneficio del equipo, porque si te vas, como lo dije hace un ratito, tú te llevas el conocimiento del empowerment y puedes empoderar a otro equipo. Y eso es trascender, en cierto modo.
es transmitir el conocimiento hacia las otras personas y que ese conocimiento sea palpable, es trascender. No podemos salir a querer implementar empowerment en equipos de trabajo si uno no cree en el concepto, si uno no está empoderado, y la mejor forma es empezar en casa, siendo ejemplo, siendo comprometido con sus actividades, vivas solo o acompañado, tenga mascotas, no importa cómo sea, ¿sí? Pero empieza en casa. El empowerment, el ser empoderado empieza en el convencimiento propio interno y se ve reflejado en la casa de cada uno. Luego de ahí se empieza a extender, pero si no estamos convencidos desde ahí, lo que vamos a hacer es un empowerment disfrazado de, ¿sí? Para que en una organización me vean que soy empoderado y poder escalar, ¿sí? Pero en algún momento ese castillo se cae porque crece sobre arena. Creo que lo más firme es empezar en casa y en el convencimiento propio de cada uno.